llamado a ser violentos. Es lo que Dios nos quiere hablar en esta mañana. Un llamado a ser violentos. En todos estos días, si usted ve noticiero, usted ve noticias en la noche, a mediodía, se da cuenta de que las noticias son de violencia, de atracos, de hurtos, y todos los días comienzan con algo así. Atracaron a tal persona, golpearon a tal, en un restaurante, se llevaron un camión, se llevaron no sé cuántos millones. Todo es referente a la violencia. Bendito sea el Señor. La gente busca paz, una anhelada paz. Las naciones se declaran la guerra, hay rumores de guerra. Y las otras naciones, ve usted, las Naciones Unidas, entonces a ver en qué pueden mediar para aquellos que están en conflicto, qué pueden hacer ellos para que haya nuevamente paz en la región. Y todas esas cosas suceden a nuestro alrededor y es nuestro diario vivir. Eso se ha convertido en parte de nuestro diario vivir, de nuestra vida cotidiana, ver la violencia que a nuestro alrededor. Entonces es sorprendente que Jesús en Mateo capítulo 11 verso 12 nos hable acerca de algo que parece ser contrario a lo que nosotros deseamos. El verso 12 dice, voy a leer en esta versión: desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Esta otra versión dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire, los violentos. Qué contradicción, ¿cierto? A lo que nosotros estamos viviendo. Esperamos que de pronto Jesús nos hable más que todo sobre paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento, dice Él, que es la que Él nos da. Alabado sea el Señor. En Juan 14:27 dice que la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En Isaías, capítulo 9, verso 6, también se nos habla acerca de Jesús y dice que Él es llamado ahí en Isaías capítulo 9, verso 6, dice que Él es llamado príncipe de paz. Y en Mateo 5, 9 se nos habla de que son bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor Jesús en esta mañana parece que estuviera Él mismo fuera de contexto, de la onda de la actualidad. Y Él nos habla de que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Bendito sea el Señor. Eso parece ilógico. Vamos a Mateo 10. Mateo 10, versos 34 al 36. Mateo 10, 34 al 36, sigue hablando el Señor. Sigue hablando Jesús. Bendito sea el Señor. Dice, no penséis, verso 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Bendito sea el Señor. Mire esto. Otra versión dice en el verso 36, sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Sus enemigos. Y es algo que vemos, y sobre todo en estas cuestiones de las violaciones a los niños. ¿De dónde salen? De su propia casa, de parientes, de familiares.
¿Quiénes lo ofenden a usted más? Su propia familia. Al de afuera, bueno, te ofendió y pasó. Pero cuando es tu propia familia la que te ofende, ¿cómo te sientes? Ahí duele, ¿verdad? Ahí arde, queda uno, ay, no me esperaba esto, que no sé qué. Entonces Jesús dice que Él vino a hacer eso, a que haya esa enemistad en la familia. Es lo que nos dicen estos versos. Entonces vamos a Lucas, a ver Lucas, ¿qué nos dice? Lucas capítulo 12, versos 51 al 53, nuevamente hablando Jesús. Lucas capítulo 12, 51 al 53. Bendito sea el Señor. Dice Jesús: ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mire, y aún va más profundo la palabra de Dios. Miqueas 7, versículos 5 y 6. Miqueas 7, versículos 5 y 6. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Miqueas 7, 5 al 6. Mire, dice: no creáis en amigos, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Otra vez, nuevamente, vea qué cosa. Fue mucho más allá de nuestras relaciones, de la que duerme, del que duerme a tu lado, cuídate. Vea lo que es la palabra de Dios. Pero realmente es eso lo que Jesús vino a traer, y es lo que Jesús está trayendo a la familia, al mundo hoy en día. No es así. Ahora lo vamos a observar. ¿Y por qué Él hace esta afirmación? Porque esto es una afirmación y esta es una verdad. Esto es una verdad que cada uno de nosotros, los que tenemos un hogar, los que vivimos en un hogar, la hemos pasado, la vivimos a diario. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús en algunas ocasiones nos da ejemplo de que debemos ser más agresivos, más activos. En cierta ocasión, allá en Lucas capítulo 11, encontramos que Jesús habla con los fariseos, discute, dice. Resulta que Jesús estaba hablando y uno de los fariseos, dice la palabra en el verso 37, le rogaba a Jesús que se quedara, que fuera a su casa, lo invitaba a cenar. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él, y entrando Jesús en la casa se sentó a la mesa. Mire dónde ocurre la siguiente escena. El hombre le ruega para que vaya a su casa. Entra Jesús, mira, te preparé. Jesús va, entra y están sentados en la cena. Entonces, Jesús hace algo que nadie se lo esperaba. Lo sacó, dice vulgarmente o popularmente, la sacó del estadio. Lo invitan a cenar un fariseo y estaban otros personajes ahí, escribas y otros fariseos, y entonces Jesús comienza
a hablar de los fariseos, a decirle: cuídense, generación de víboras. A ustedes lo que les gusta es que los vean en las calles, les gusta sentarse en los primeros lugares, les gusta hablar del diezmo, y sí, ciertamente diezman y son correctos en eso, pero se olvidan de la justicia y del amor. ¿Qué es la justicia y del amor? La ayuda al prójimo. La ayuda al prójimo. Y por ahí comienza. Imagínese usted, amado, que usted invite a alguien a su casa y te termina regañando. Le vas a dar comida y todo, lo invita y te va a regañar en tu propia casa. Jesús ahí, le digamos: miércoles, Jesús, ¿cómo que se escachó? Ahí, ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá pasado a Jesús? No le habrá gustado la comida. Mire con lo que salió. Le dieron jugo de tomate de árbol. Vea, miren lo que hace. En una cena lo invitaron. Alabado sea el Señor. Luego, en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 20, el verso 45 y 47, sucede algo más. Mire con lo que sale ahora el Señor. Lucas 20, 45 y 47. Alabado sea el Señor. Entonces, mientras la multitud escuchaba, ¿quiénes escuchaban? No estaban a solas. La multitud escuchaba. Se dirigió a sus discípulos y les dijo: cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta pavonearse, acá esta versión, pavonearse en túnicas largas y sueltas, y les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y cómo les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Pero, sin embargo, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades, y luego pretenden ser piadosos, haciendo largas oraciones en público. Por eso serán castigados con severidad, dice esta versión acá. Vea, en público denunció algo y usted diga: hombre, qué indiscreción. Qué indiscreción. Uno va, lo que nos han enseñado es que uno viene y llama a la persona y habla acá para que nadie más escuche. Pero Jesús fue más allá. Pero la que sí la sacó del estadio con las bases llenas, amados hermanos, es la que se encuentra en Juan, capítulo 2, versículos 13 al 16. Y nos habla allí de que Jesús purifica el templo. Jesús purifica el templo. Juan capítulo 2, 13 al 16. Entonces ese pasaje nos habla de que Jesús llega al templo y entonces llega y le bota las monedas, le vuelca las mesas, se hace un látigo y comienza a azotar. Facilito, ¿verdad? Así a simple vista no es nada. Pero si vamos a realmente cómo es la acción, Jesús llega, amado hermano, imagino que eso, moneda por aquí, moneda por allá. Y si habían peladitos por ahí o gente de la calle, ¡ay, moneda! Tumulto, la gente, la bulla. Y cogió las mesas y, no, digo, perdóneme, permíteme que te voy a voltear la mesita. No, la volteó con fuerza, cogió un látigo y comenzó a dar golpes. Amados hermanos, mire todo lo que Jesús hace, ¿cierto? Para enseñarnos a nosotros que hay ocasiones que debemos dejar la pasividad. Ahora, no, cuando te estoy diciendo la pasividad, no es que vas a levantar golpe a tu esposa o le vas a romper el catero a tu marido en la cabeza. No, ni vas a maltratar a los hijos, ni te vas a poner a discutir ahí a voz acalorada y a decirse todo lo que deben y lo que no deben. Eso no es lo que Jesús nos está
enseñando ni nos va a enseñar en esta mañana. Bendito sea el Señor. Ahora, en este pasaje también, amados hermanos, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo soy templo del Espíritu Santo. Entonces, en mi templo, de pronto hay monedas que hay que quitar. De pronto hay mesas que hay que volcar. Palomas que no deben estar ahí. Ovejas que no deben estar ahí. Ovejas que eran utilizadas para ofrecer sacrificios al Señor. Por mis pecados iba la gente y llevaba una paloma por su pecado. Entonces también puede ser, amados hermanos, lo podemos aplicar que en nuestra vida pueden haber cosas que aparentemente tú lo estás haciendo con sacrificio, con servicio al Señor, pero realmente no deben de estar allí. No deben de estar allí en nuestra vida, en nuestro templo. Hay que voltearlas, sacarlas, echarlos, porque Él los echó del templo, desalojó el templo. Así debemos nosotros desalojar de nuestra vida todo aquello que impida la plena comunión con el Señor, con el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios. Entonces, amados, ¿en qué consiste el llamado a ser violentos que Jesús nos está haciendo esta mañana? Vamos al libro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Bendito sea el Señor. Versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esto no tiene nada que ver con eso que estábamos hablando. Cuando yo estaba haciendo este estudio y el Señor me llevó a esta parte, y el Señor, por favor, ubícate, se te entrecorta. Por favor, repíteme el último verso. Repíteme, Señor, perdóname, pero como que está mal ubicado, la señal está mala. Debes de tener de pronto alguno de esos operadores baratos. Repíteme nuevamente, porque estamos hablando de violencia, Señor, y tú me estás saliendo ahora con un tema diferente. Por favor, repíteme. Bueno, ¿no entendiste ese? Bueno, ahora vete para Lucas 16:20. Bueno, vamos para Lucas 16:20 a ver si fue que yo copié mal. No entendí la cosa, Señor. Lucas 16:20. Alabado sea el Señor. Bien, entonces dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. ¿Qué tiene esto que ver con volcar las mesas? ¿Qué tiene esto que ver con que el padre y la madre y la nuera y la suegra no se van a gustar? Bueno, ¿no entendiste, Abraham? Bueno, entonces vamos a ver si ahora con el próximo, si logras captar el mensaje. Vamos a Hechos 28:31. Listo, Señor. Vamos para allá. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Bueno. Nada, bueno, el último libro, ya después de este no hay más libro en la Biblia. Apocalipsis 14:6. Y dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendito sea el Señor. ¿Cuál
es la violencia a la que Dios te está llamando? ¿A que prediques? Jesús comenzó predicando el evangelio del reino de Dios. Esa es la violencia. Donde llega el evangelio, podríamos decir que en cierta forma llega la violencia, la discordia, porque lo que para nosotros antes era común, era natural, la palabra de Dios te muestra que está fuera de un contexto, que no es así. Si yo antes discutía y eso lo veía como cosa normal, ofendía y dejaba las cosas así como si nada, ahora la palabra de Dios me dice: ve y perdona al que te ofendió, ni siquiera al que tú ofendiste, sino al que te ofendió. Ve y perdónalo. Entonces, por eso la palabra, por eso Jesús habla de que Él no ha venido a traer paz sino espada, porque viene a cortar con todas esas cosas que se nos han enseñado, con todas esas cosas que nosotros nos hemos levantado. Todo eso Él lo corta. ¿A través de qué y cómo, amado? Con esto que es la espada. Esto es espada. Esta es lámpara a nuestros pies. Cuando estamos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, la palabra viene y nos alumbra, nos abre camino. Entonces, a algunos de ustedes me imagino que les habrá sucedido: no, desde ahora que soy cristiano, mi papá o mi mamá o mi abuela o mi amigo ya no gusta de mí, ya no quiere andar conmigo, ya no me quiere hablar, porque como ahora se metió evangélico, ya se perdió, ahora está metido eso, dándole la plata al pastor allá, llevándole plata al pastor. Entonces esta palabra trae esa abertura, esa brecha en la familia, en el trabajo, donde quiera que uno va. Alabado sea el Señor. Pero eso es lo que el Señor nos está llamando en esta mañana, amados hermanos, a que usted cause violencia en su casa. Pero no con el maltrato, no con el mal carácter, no con la hipocresía, sino con testimonio, con esto, con vivir la palabra de Dios. Jesús la vivió en todo tiempo. Y Él no hablaba mentira, siempre hablaba verdad. Mire, y una de las cosas que de pronto usted dice: oye, pero Jesús es muy sincero, es muy directo. Es que Él no es, Él es verdad. Él es la verdad. Él no se puede andar con rodeos. Por eso les digo, vine a traer guerra. Mire, violencia entre ustedes. Vine a traer violencia en el pueblo. Amado hermano, nosotros no podemos pretender vivir un evangelio sin dificultades, sin problemas, sin enemistades, sin carencia. Porque entonces, ¿cómo somos o cómo seremos certificados? Ahora hablando de que casi todas las cosas son certificadas. Usted tiene que ser certificado en albañil, usted tiene que ser certificado. Bueno, nosotros debemos ser certificados en ser cristianos. Debemos ser certificados con las pruebas. Debemos ser certificados con las pruebas. Si no, mire, ¿qué tal? Usted se acuerda en la Biblia que se nos habla de que hubo una gente que se llevó al sobrino de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue con su gente, armó un combo y se fue a pelear contra otras naciones, contra otros, y los venció y los trajo. Debemos pagar un precio. Y si no, mire toda la historia del pueblo de Israel. Mire a Josué. Josué, antes de estar en el desierto, ¿qué era? Un esclavo. Era un hombre que estaba esclavo. ¿Sabían ellos pelear?
Nunca en su vida habían empuñado un arma, una espada, un escudo, y tuvieron que salir a la guerra. Tuvieron que salir a la guerra. Y durante todas esas guerras que el pueblo de Israel sostuvo, hubieron bajas. Murieron israelitas. Murieron. Hubo bajas, amados hermanos, pero el pueblo de Dios se levantó en victoria. Ya ellos después, hubo ocasiones en que ellos tenían que salir, ir y pelear, matar a otro. Y hubo otras ocasiones en que se tenían que colocar la armadura. Si tenían armadura, tenían que buscar sus armas, su espada, su arco, su flecha, lo con que ellos peleaban en ese entonces, y tenían que ir y presentarse a batalla y ver cómo Dios destruía a los demás. No tenían que mover nada, solamente necesitaban era estar dispuestos a la guerra, a la batalla. Hoy nosotros la queremos fácil. Queremos orar que no nos vaya mal. Este negocio que voy a hacer que no me vaya mal, Señor, que esto, que lo otro. Pero es necesario que aprendamos de los errores. Es necesario que aprendamos de todas estas circunstancias que de pronto nosotros las vemos como adversas, como que no es, el Señor no me dirigió, el Señor me dio la espalda. Todo eso se necesita para ser certificado, amados hermanos. Y el mismo Jesús después envió a sus discípulos de 2 en 2, dice la palabra, en Marcos, capítulo 6, versos 12 y 13, dice que los envió. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Los discípulos echaban fuera demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Bendito sea el Señor. Parecido a nosotros, que a veces es increíble que a veces hasta para que el niño coma hay que llamar al pastor para que ore. Pastor, ore porque mi hijo perdió el apetito. Increíble, amados hermanos. Pero eso nos falta. Por eso nos pasa a nosotros, amados, porque no creemos esto. No creemos que en usted, que en mí exista un poder tal que si tú oras por un enfermo sea sanado, que si tú oras por un endemoniado sea libre. Por eso necesitamos, amados hermanos, un congreso como el que viene ahora, fin de mes, que se nos enseñe liberación alta, esas cosas, amados hermanos, o sea, de alto nivel, un seminario de liberación de alto nivel. Esa es la palabra, de liberación de un alto nivel, porque nosotros no alcanzamos ningún nivel. Entonces necesitamos personas que vengan y nos enseñen cómo llegar allá, cuando aquí en la palabra está escrito que tú y yo tenemos ese alto nivel. El poder, dice la palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 9, verso 1 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El verso 2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Bendito sea el Señor. Y los envió a sanar a los enfermos. Amados hermanos, eso es una comisión que usted y yo tenemos.
predicar el evangelio. Eso no es solamente del grupo de evangelismo. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por los que van a otras naciones, a otras ciudades, sin saber qué les espera, cómo los van a recibir en una cultura diferente, a llevar la palabra. Bendito sea el Señor. Vea todo eso. Entonces, esa es la violencia a la que Dios nos está llamando. Oye, cabréate. Sé violento. Predica la palabra. Usa lo que yo te di. No salgas. Bueno, no salgas a estar marchando. Que marcha por esto, que subieron el impuesto, que el aborto, que todo eso, y usted ve la iglesia. Eso está bueno. Pero usted ve la iglesia marchando en contra de todo eso porque nos tenemos que hacer sentir. La gente tiene que ver que existe una iglesia que está en contra de todas esas cosas. Amados hermanos, bendito a los que lo hacen. Pero acá en la Biblia yo no encuentro esas marchas. Bendito sea Dios. La Biblia nos manda a hacer es a orar, a ayunar, a clamar por el alcalde corrupto, por el gobernador corrupto, por el concejal corrupto. Eso es lo que la Biblia nos manda a hacer para que nosotros vivamos ¿qué? Quieta y reposadamente. Ahora hay cosas, amados hermanos, hay cosas que por más que tú ores, que por más que tú ayunes, que yo lo haga, que la iglesia lo haga y que nos opongamos, se tienen que cumplir. Se tienen que cumplir. Cosas que aún van en contra de nuestras creencias, de nuestras libertades, se tienen que cumplir porque aquí está escrito. Es necesario que todo eso acontezca para que el Hijo de Dios vuelva nuevamente. Bendito sea el Señor. Y entonces sí, los esforzados, los valientes, los violentos que arrebatan el reino de Dios son los que van a marcar la diferencia. Otra versión dice que el reino de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte. Se hace fuerte. Y solo los valientes lo arrebatan. Bendito sea el Señor. Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 1:7. Bendito sea el Señor. Mire, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si usted tiene dudas, si tiene miedo, cómprase un perro. Un perro de esos bravos. Pero dice la palabra que a mí, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Alabado sea el Señor. Dios nos ha equipado con las herramientas, amados hermanos, para ser más que vencedores. No es en vano que en la Biblia esté que usted es más que vencedor y Dios no le haya dado a usted con qué defenderse, con qué llegar a tener ese título de más que vencedor. Ahí están las herramientas con las cuales nosotros podemos llegar a ser más que vencedores. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, exhortémonos nosotros a los otros, hablémonos, prediquemos, anime al otro que está desanimado. Porque, amados hermanos, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones y al final tendremos la recompensa, amados.
el que llegue al fin, bendito sea el Señor, el que persevere. Ya para concluir, vamos a Hebreos capítulo 5, versos 7 y 10. Unos versos más y nos vamos. Hebreos capítulo 5, verso 7. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bendito sea el Señor. Cristo en su carne padeció con lágrimas, dice aquí, con clamor. Hermanos, si Cristo padeció, ¿cuánto no más nosotros que no somos Cristo? Pero tenemos al Espíritu Santo. Entonces debemos padecer, debemos pasar por un clamor, debemos pasar por lágrimas, por la tribulación. Y mire que dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿necesitaba Jesús ser perfeccionado? Siendo el Hijo de Dios. Sin embargo, la palabra dice que Él fue perfeccionado. Y siendo perfeccionado con todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Bendito sea el Señor. Aprendió la obediencia, aprendió que hay que obedecer al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Hechos 17:6. Bendito sea Dios. Con este termino. No se desespere. Gloria a Dios. Entonces dice, voy a leer acá y después leo allá. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jason y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad, dice esta versión. Pero la versión Reina Valera 1960 dice, pero no hallándolos trajeron a Jason y a algunos hermanos. ¿A quién buscaban? A Pablo y a Silas, pero ya ellos habían ido. Entonces encontraron a estos dos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Trastornan el mundo entero. Bendito sea el Señor. ¿Cómo lo trastornaban? Con la palabra de Dios. No hacían otra cosa que predicar la palabra, la verdad. Nosotros debemos volvernos trastornadores de nuestra familia, viviendo la palabra, predicando la palabra. Alabado sea el Señor. Entonces en eso es que el Señor te quiere hacer el llamado a que seas un trastornador, a que seas una trastornadora, a que cambies las cosas, a que te vuelvas violento, pero en el uso de esta palabra y aplicarla. Alabado sea el Señor. Vamos a colocarnos en pie. Ha sido